Bueno, muy bienvenidos a todos a esta primera clase abierta en línea del ciclo académico 2025, organizada por el IFTS 14 en el marco de las actividades de extensión del espacio curricular Prácticas Profesionalizantes 2 de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética. Esta iniciativa que realizamos como Instituto de Formación, dependiente de la Dirección de Educación Técnica Superior del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, orienta a dos propósitos: la mejora de la práctica de enseñanza en términos de calidad y pertinencia mediante el uso de las nuevas tecnologías y la difusión de la producción de conocimiento técnico a la comunidad en su conjunto. Por demás, agradecemos a nuestros estudiantes, al profesor Pilón, ¿sí?, que es el docente del espacio curricular, y a todos los que nos sigan por el canal de YouTube del Instituto. A los profesores también colegas que se han unido a esta clase abierta. Titulada Caja de Herramientas del Profesional en Eficiencia Energética, la propuesta cuenta con la disertación del ingeniero Diego Álvarez, experto sobre la temática, e invitado por el profesor Pilón, que recién les referencié. Esta presentación teórico-práctica se realizará a partir de un formato de entrevista semiestructurada que se completará en los últimos 10 minutos de la clase con comentarios o preguntas de los asistentes. Diego Álvarez es gerente de ingeniería del grupo Nabla, es ingeniero electricista, formó parte del equipo becado para el diseño y la construcción de generador eólico, Project Management, certificado por la Universidad Tecnológica Nacional, y ha sido auditor, si no sigue siéndolo, interno de la norma ISO 9001-2000, certificado por The Georgia Institute of Technology. Tiene una capacitación en Derecho de Internet y de las Nuevas Tecnologías de la Información por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, capacitación en Eficiencia Energética y, como recién les mencionaba, presidente fundador del Grupo Nabla. Nos acompaña nuestro rector, doctor Miguel Marcelo Canetti, que promueve, anima esta iniciativa de las clases abiertas en línea y las va orientando y consolidando. Así que muchas gracias también, Marcelo. No sé si querés hacer al comentario, y si no, cedo la palabra al ingeniero Álvarez. Adelante, ingeniero, bienvenido. Gracias, María Eugenia. Gracias. Bueno, Diego, gracias por contar antes en la previa la anécdota, porque precisamente en PP2 una de las primeras partes es agarrar un dispositivo y construirlo. Así que vino bárbara la anécdota. Ese equipo en particular que vos mencionaste fue ofrecido a lo largo de Latinoamérica, eso lo digo por mi cuenta, porque conozco del caso, así que próximamente esperemos que esté instalado en otras locaciones que no sean de Argentina. Diego, si te parece, arrancamos con la entrevista. Le agradecemos también a Claudio Susic, que se sumó. Claudio está en la gerencia comercial de Nabla, así que tenemos un valor más para consultar desde el punto de vista comercial también. Esto se lo agradezco a Claudio, pues la verdad yo no lo esperaba. ¿Está? Diego, ¿arrancamos entonces? Dale. Bueno, la presentación ya la hizo María Eugenia, y nosotros lo que preparamos es, bueno, Nabla, te cedo la palabra, Diego. ¿Cuántos años de experiencia, temas? Muchos años, como Nabla, bueno, casi 15 años interrumpidos de trabajo. En mi caso, en el área de lo que es ingeniería, o más que nada la parte de energía, hace más de 25 años. Más todavía, ya no los quiero ni contar. Estamos grandes. Sí, se nota el brillo del pelo. Y la verdad que contentos por toda la evolución de lo que fue la empresa, ¿no? Desde arrancar de la nada misma, porque con nada, a hoy tenemos una empresa de más de 25 personas, ¿no? Estamos en Chile también. Y así seguimos con operaciones en Paraguay. Bueno, la verdad que contentos y
y sí somos una empresa muy dinámica que abarca muchísimas áreas, aparte de la gestión de eficiencia energética, todo lo que es generación de energía. Para la parte solar estuvimos trabajando también con el gobierno de Neuquén, estuvimos trabajando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos trabajando con también Nación. Nosotros en su momento estábamos en el roster de eficiencia energética de las 10 empresas, éramos de la empresa argentina mejor calificada en la parte técnica para el roster de eficiencia energética que se hizo ya hace casi 8 años, donde se presentaban determinadas empresas y a través de unas licitaciones internas se hacía eficiencia energética en distintas empresas a lo largo de todo el país. Bueno, después hicimos instalaciones también solares en el sur, hicimos relevamientos en casi 30, 40 escuelas también en el sur. Proyectos de instalación solar fotovoltaica de 300 kilowatts, después otras también de baja potencia. Nos dedicamos también a lo que es instalaciones eléctricas, seguridad, también en la parte eléctrica. También a todo lo que es normas, implementación de normas, ISO 50001, 9000, 14001. Ahí Claudio es uno de los que en su momento encara todo lo que es la parte normativa. Y también, bueno, estos diseños que se nos van ocurriendo y vamos armando. Tenemos también un equipo de desarrollo de software, porque nosotros hace rato venimos desarrollando un sistema de gestión energética. Entre ellos tiene un módulo ese sistema de lo que es facturación. Trabajamos para distintas empresas, entre ellas el BBVA. Y lo que hacemos es el seguimiento de todo lo que es facturación de todas las sucursales, analizando cuál es el desarrollo y los consumos de agua, gas y electricidad. ¿Por qué? Porque aparte de lo que es en sí las instalaciones, hay una parte económica que es lo que son las reglamentaciones, los cambios de reglamentaciones. Por ejemplo, ahora hubo un cambio también en lo que es el COSENOFI, por ejemplo, que ahí está muy ligado entre lo que es la parte en sí eléctrica, pero a su vez normativa, en el cual antes el COSENOFI tenía un valor de 0,85, cuando ahora pasó a 0,95, y eso implica tener que hacer instalación de capacitores, por ejemplo, tableros nuevos, mediciones. Entonces, bueno, nuestra empresa tiene mucha trayectoria, ¿no? Hasta mantenimientos de media tensión, lo que es mediciones de puesta a tierra, termografía, cálculo de ARFlash. Bueno, la verdad que hacemos de todo. Todo lo que es la parte. Por eso podemos, y como nació la empresa en la parte de gestión y eficiencia, por eso podemos arrancar y tener mucha solidez en cuanto a la parte técnica y entender cómo es el funcionamiento de las empresas. La empresa, nosotros de la forma que la vemos, es un organismo en el cual, al igual que el cuerpo humano, tiene un montón de funciones internas y la gestión y eficiencia abarca todas esas funciones. Entonces, uno tiene que crear un equipo de trabajo en el cual pueda tener distintos especialistas, porque estar siempre actualizado en cuanto a las normativas, últimas tecnologías, sistemas de medición. Entonces, de esa forma uno puede ir a visitar determinadas empresas y plantearles un esquema de trabajo como para que puedan mejorar su desempeño energético. Y no solamente para la empresa, eso es algo muy, muy útil, porque obviamente van a reducir sus costos, sino que también tiene una beta muy importante en cuanto al impacto ambiental, ¿no? La industria es uno de los generadores también de gases de efecto invernadero, también tiene un papel muy importante en lo que es el cuidado del agua. Entonces, cuando hablamos de ingeniería, hablamos de todos esos factores también, ¿no? No solamente sentarse a hacer un cálculo, sino tener en cuenta todo el ecosistema que lo rodea.
Diego, si me permitís, ya así seguimos con el tema de la entrevista. Vos andás diciéndome porque vos sabés que yo hablo. Sí, por eso te dejé que te explayes, pero me interesa antes de pasar a la próxima transparencia y que nosotros preparamos 2 casos de aplicación y cómo se concretan los documentos, quiero que quede bien claro para los chicos que ya mencionaste por lo menos 2 cosas que damos en el instituto. Al menos una es, ¿cómo se corrige un factor de potencia, un coseno phi, vulgarmente dicho? ¿Con qué? Con el cálculo de un capacitor. Damas y caballeros, ¿en qué materia se da eso? En la materia de electricidad. En principio de los circuitos y después se repasa ¿qué? En lo que es instalaciones eléctricas y demás. Con lo cual, ya tenemos que es el objetivo que yo te había planteado para esta charla, algo que se necesita de un perfil, que sepa que calcular que un capacitor de corrección para el factor de potencia. Vamos bien encaminados, ¿no, Diego, con lo que estoy diciendo? Sí, claro. Sí. Fíjense, ya necesitamos gente que sepa por lo menos eso de electricidad. Fíjense, la construcción y diseño de dispositivos. Bueno, en PP2, en la primera parte, ustedes lo están haciendo con el TP ahora, ¿no? Este año encaramos algo más teórico, no tan práctico como los años pasados, pero sí, obviamente, va a terminar en algo práctico, que es la mejora de los exhibidores de las empanadas. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de calor importante. Cualquiera que se haya acercado y toque el vidrio sabrá que está caliente ese vidrio. Obviamente es calor que se va y calor que alguien está generando y que está pagando con un consumo eléctrico, en este caso particular. Con lo cual, ahí ya vamos engranando lo que yo quería que se logre como parte de esta charla, que es identificar los puntos, los perfiles y en qué lugar del instituto más o menos van, para que sepan los chicos, van cubriendo. Y con todo el tema de análisis de factura, bueno, conmigo vieron algo de facturación, más adelante verán más, y análisis de datos y demás verán en otras materias, obviamente. Yo ya no la doy más esas materias, pero bueno, están los perfiles y se van tratando de cubrir. ¿Te parece que pasemos a la primera transparencia, a la siguiente transparencia? Sí, dale. Bueno, este es un poco el objetivo que planteamos de la charla. Tenemos un especialista, herramientas empleadas que debemos contar para el desarrollo del proyecto, tanto en campo, obra o en ingeniería. Creo que, confirmame para reforzar un poco, pero ustedes trabajan en mantenimiento, trabajan en obra, trabajan en ingeniería, hacen análisis y bueno, buscan propuestas de nuevo desarrollo, ¿no? Totalmente. Ya el mero hecho de, fíjate cómo se van cruzando todo, porque vos decís, bueno, el mantenimiento tiene un montón de factores que hacen que si vos no mantenés el sistema, empieza a generar mayor consumo. Algo tan simple como eso. Algo tan simple como quizás sacar el polvo de algunos equipos. O sea, porque eso lo que hace es evitar la disipación de calor y aumenta el consumo del equipo. Entonces, hacer un análisis predictivo de motores, por ejemplo, de detectar, a ver, con mediciones eléctricas o mediciones de vibración mecánicas, decir, bueno, este motor, los bujes están en este estado, está aproximadamente a un X% de su vida útil. ¿Qué pasa? Si ese motor, por alguna razón, se rompe, es un proceso productivo parado, por ejemplo. Entonces, ya algo tan simple como un mantenimiento o un mantenimiento predictivo puede evitar consumos extra y a su vez un problema en cuanto a la producción, que es lo que a la empresa en algún punto le interesa. Nosotros creo que el concepto es ¿para qué hacemos ingeniería? ¿No? Porque eso es lo que uno se tiene que preguntar. Uno no es como solamente va y dice, bueno, acá pongo un tablero, pongo cables. No, hay una razón por la cual nosotros lo hacemos. Y el desafío es hacerlo lo mejor posible para justamente con la menor cantidad de costo energético poder obtener el mejor resultado. Esa es un poco la función. El análisis de los motores también se hace con los analizadores de redes que se dejan instalados para ver picos de arranque. Todas las cosas que van viendo en las materias eléctricas tienen una aplicación directa.
Tal cual. Y también vos podés analizar los armónicos de línea, por ejemplo, que son todas esas corrientes que aparecen, distorsionan la corriente o la tensión y generan pérdidas en el sistema, porque los cables quizás hay que sobredimensionar y bueno, o hay circulaciones de corriente por neutro, y son porque hay un desfasaje entre las fases, cosas tan sencillas. Puesta tierra desconectada, tan simple como eso en un mantenimiento. Exacto. Óxido, o sulfato de cobre en los cables en el borne de anclaje de la puesta tierra, ¿no? Por ejemplo, o el mero hecho de no ajustar bien un tornillo en un tablero, por ejemplo. O sea, que ¿cómo se detecta? Con una termografía. Entonces, eso tenés una pérdida y también un riesgo de algún posible accidente. ¿Que cómo se calcula? Bueno, eso se puede calcular haciendo un estudio que se llama ARFlash, por ejemplo. También es pues, cosas de la ingeniería. Ahora, entre todo esto que decimos que estábamos hablando recién, también está el hecho de cómo poder redactar correctamente un informe, por ejemplo. Porque eso es otro punto fundamental. Yo, más allá de lo que puedo detectar o ver, necesito transmitírselo a alguien para que ese alguien pueda tomar eso y decir, bueno, más allá de la parte técnica, uno tiene que poder generar esa información para que una persona que está en una gerencia, por ejemplo, lo pueda leer, o va a haber un informe más técnico y otro informe quizás con otras características para otro tipo de personas que no tienen esta estructura técnica. Entonces, poder escribir correctamente, poder presentar la información correctamente, es parte también de lo que nosotros hacemos. Entonces, ahí es cuando empieza todo el tema de la gestión. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión de tiempos, en el cual uno tiene que cumplir con todo esto en un determinado tiempo. Entonces, ¿cómo se estructura? Y bueno, ahí es donde entramos a decir, bueno, ¿cómo armo yo un cronograma, por ejemplo, de trabajo? ¿Cuándo voy a hacer las entregas? ¿Cuándo va a estar un tablero listo? ¿Cuándo lo vamos a instalar? ¿Cuándo va a ser el final de obra? Eso el cliente, por ejemplo, en nuestro caso lo tiene que saber, porque eso depende también de cuál es el funcionamiento de su empresa. Y lo tenemos y del lado contratista lo tenés que saber, porque sabés cuándo vas a cobrar para poder enfrentar todos los compromisos económicos que tenés, ¿no? Exactamente, porque ahí hay una compra de materiales y eso después requiere una construcción, requiere del departamento de ingeniería para que pueda proyectar esa instalación, ese tablero, requiere del departamento de obras y servicios para que pueda decir, bueno, ¿cuándo vamos a instalar? En función de la ingeniería, ¿cuándo es la construcción? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo podemos empezar con la instalación? Coordinar con el cliente. Entonces, hay un montón de factores que hacen que todo pueda funcionar en tiempo y en forma, porque nosotros más allá de la parte técnica también debemos tener la capacidad de poder manejar los tiempos. Los tiempos, la calidad y los requisitos del cliente en cuanto a formatos, presentaciones y ni hablar si son organismos públicos, ¿no? Exacto. O la justicia, puede ser la justicia también, ¿no? Justicia. Sí, totalmente. Y aparte no nos olvidemos de que depende del tipo y el tamaño de obra, uno acepta determinado un pliego que es, ¿no?, una especificación en la cual, lo voy a resumir, ¿no?, está lo que uno debe hacer, ¿no es cierto? Lo que la empresa debe hacer. Y qué es lo que el cliente está pidiendo. Y hay penalizaciones. Si uno no cumple en tiempo y en forma, hay penalizaciones que obviamente todas apuntan a una penalización económica. Bueno, entonces, por eso... Sí, perdóname, pensé que había terminado, discúlpame. No, más que nada cerrar el hecho de que, como todo, más allá de poder entender desde arrancar midiendo un cable, o decir, bueno, voy a poner una termomagnética, ¿no? Todo lo que dispara, lo que es en sí el trabajo de la empresa, ¿no? Sí, fíjense, hay muchos conceptos muy importantes. Vimos muchas cosas de electricidad, vimos muchos perfiles. Fíjense que la mugre es un enemigo de la transferencia de calor. Nosotros el otro día pudimos ver los equipos de transferencia de calor muy rapidito porque, bueno, por cronograma no llegamos todavía y
O sea, estamos bien en cronograma, pero para la charla no llegamos con todo lo de transferencia de calor que le podemos dar en PP2 a los chicos, ¿no? Pero ya sabemos que la mugre es un enemigo de la transferencia de calor, que quede como concepto, ¿no? Acá, después del objetivo, bueno, las herramientas con las que trabajamos un poco son el layout. Perdón, hay un ruido en la línea, no sé si se escucha y no quiero que altere la grabación. Las herramientas con las que generalmente se trabajan y son las que remarcamos acá, son las que tienen que ver con PP2, pero un layout, un diagrama de flujo de procesos, un unifilar eléctrico, todo esto sale del relevamiento. Siempre resaltamos la confección de presupuesto, que es lo que estás diciendo, para que termine en un tema económico, independientemente que sea algo sin fines de lucro o un tema que hay que solucionar por la implicancia de la justicia, ¿no? Uh-huh. Pues puede ser un trabajo pericial también, o consultivo de la justicia, ¿no? A veces la justicia, en vez de mandar una pericia, manda una consulta. Detección y reporte de problemas en fecha temprana, esto es clave para lo que es el trabajo, ¿no? Exacto. Sí, ahí vos mencionás varias documentación también que se maneja, y aparte, esto cuando vos decís, bueno, las herramientas o el relevamiento en sí, hay distintas etapas también de lo que es un relevamiento. Uno puede ir a visitar una empresa en una etapa muy temprana, como para poder determinar qué es lo que la empresa puede llegar a estar necesitando, ¿no? Porque la empresa sabe que tiene un problema, pero no sabe bien dónde está. La experiencia, ahí es donde entra en juego un poco la experiencia de poder decir, bueno, yo voy y camino un poco la empresa y puedo decir, bueno, acá tengo una oportunidad, acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra. Y mientras tanto, poder calcular aproximadamente en qué valores estaremos pudiendo ahorrar quizás algo en cuanto a la energía, o estas pérdidas de calor en distintos puntos de la planta, en donde nosotros vemos quizás zonas calientes o hielo en cañería. O se escuchan quizás alguna pérdida en cuanto a aire comprimido. Todas esas cosas es energía que se está perdiendo. O sea, es como que uno tiene que tener ese oído entrenado como para decir, acá tengo pérdidas de energía. Entonces, con esa visita preliminar, uno después puede armar ese presupuesto, porque en definitiva, ¿qué le voy a decir al cliente? ¿Cuánto le puede salir un determinado trabajo de gestión y eficiencia energética? Primero, al menos tengo que tener un conocimiento o una experiencia de qué es lo que voy a ver, qué es lo que la empresa tiene, y después ahí poder bajarlo a papel, poder decir, bueno, esto cuánto tiempo me puede llevar a hacer el estudio, cuánto tiempo me puede llevar el relevamiento, cuántos profesionales necesito, cuántas son las áreas involucradas. Entonces, todo eso, ¿en qué termina? En el presupuesto. Y ese presupuesto después hay que ponerle un valor. Y entonces ahí es donde entra todo esto que hablamos recién, qué valor tiene, qué costos tiene y cuál es el valor después que la empresa le suma a esos costos. Entonces, acá es como podríamos resumir ese camino de esta forma, y ahí es donde también entran los riesgos. Los riesgos en cuanto a si me equivoco, si realmente estoy calculando una cosa y me está faltando otra, cuáles son los imprevistos que pueden aparecer. Y nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio de eficiencia para maquinaria agrícola en Paraguay, ¿no? Entonces, bueno, fue un ingeniero agrónomo, después un ingeniero electricista para hacer mediciones en equipos también de una hiladora. Bueno, claro, uno calcula. Dice, bueno, ¿cuánto me puede llevar esto? 2 semanas. Pero, ¿y si llueve? ¿Y si no pueden ingresar a los lugares donde tienen que medir? ¿Y qué hago con la gente allá? Entonces, todas esas cosas también uno las tiene que prever frente a la confección del presupuesto. Entonces, no es solamente decir, bueno, voy a ver esto, sino que la cantidad de imprevistos que pueden llegar a surgir a veces son mayores que el trabajo en sí. Entonces, bueno, eso como para que ustedes también tengan en cuenta
cómo se construye ese presupuesto, ¿no? Bárbaro. Bien. ¿Qué tipo de proyecto ejecutan habla? Acá yo aproveché y ya que fijé un poco de conceptos. Uno es algo que vos describiste bien, que es una visualización, una primera vista del proyecto o estudio. Saber qué es lo que se quiere, para qué, cómo. Bueno, queremos hacer chupetines. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer los chupetines? No es una broma, es en serio, porque ¿Es en serio? pasa muchas veces pasa mucho con los helados artesanales, o al menos uno de los casos que yo conozco. La idea es obtener un primer presupuesto de lo que se quiera hacer de más o menos 50. Según la industria, no sé tu experiencia, pero a veces se penaliza más equivocarse por abajo que por arriba, por el costo del dinero de la tesorería. Fíjense qué curioso, ¿no? Por eso muchas veces puede ser menos 20, más 50. Se tolera un exceso, pero no un defecto, porque si sobra plata, ¿qué se hace con esa plata en la tesorería? Que después hay que devolverla. O sea, es un tema de costo de dinero que algo ven en flujo de caja con, no me acuerdo ahora la materia cómo se llama, pero creo que es ejecución de proyectos o algo así. Después hay una etapa conceptual de la ingeniería, que es la definición del proceso y la tecnología. Fíjense, ustedes pasaron por toda esta etapa con la visualización de que es el ejemplo del equipo que ustedes venden de sanitización que surgió en la pandemia. Sí. ¿Está? Detectaron la necesidad, visualizaron el proyecto. Exacto. Algo a nivel croquis para saber qué es lo que tenía que llevar mínimo. Por lo menos sabían que tenían que poner la lámpara UV y eligieron una tecnología con eso, ¿no? Podrían haber elegido otra tecnología como arco voltaico, cualquier cosa. Exacto. Tal de que mate el microorganismo. Conceptual, definición del proceso y tecnología, presupuesto, estos son órdenes. Cuando vayan a la industria, cada empresa, cada sector de la empresa maneja su número de como mejor le parezca. Nosotros pusimos más o menos 30%. Básica, hay que tener definidos los equipos principales y largo plazo de entrega. Sobre todo los largo plazo de entrega, porque hay todo tema de montajes asociados, no sea cosa que haya que traer una grúa, que hay escasas grúas en el mercado. O sea, ya estamos hablando de una grúa de 75 toneladas para llegar a un 8º piso, ¿no? Y subir un aire acondicionado. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y aparte, en sí, si el equipo es nacional, es importado, ¿no? Hablas de plazos de entrega que después están en el medio, fechas de pago, adelantos, o sea, todo eso que también te impacta dentro de lo que tema es... de aduana. Por eso hay que salir a comprar con un más o menos 20% de cuánto va a salir todo el proyecto. Después viene la ingeniería de detalle, que ya es lo que para presupuesto de obra, más o menos 10%. Y después está lo que finalmente se llama el EPC, por sus siglas en inglés, que traducidas son Ingeniería, Procura y Construcción. Procura en el sentido no solo de compras, sino de logística también. Cuando se habla de compras hay que pensar en logística. En Argentina la palabra sería logística de compra y abastecimiento. Para presupuesto más o menos 5%. Bueno, después análisis y estudios, servicios, mantenimiento, consultoría, cálculos puntuales, etcétera, ¿no? Y después, bueno, acá, ¿querés que vaya contando yo? Dale. Bueno. Sí, bueno, ahí te lo conoces bien, así que... Sí. Algo tuve que ver. Acá lo que vemos es un diagrama de flujo que tuvimos que dibujar de esta manera para que el cliente lo interprete. Esto es casi un extracto de lo que vimos de lo que se escribió en el informe. Obviamente hay que resguardar la confidencialidad, pero fíjense, un esquema propuesto para el ahorro de gas combustible es precalentar el ingreso de aire al quemador. Eso parece bastante obvio, pero ejecutarlo no es tan sencillo en una instalación tan grande como esta. Esto es una minera y es un horno, ¿para qué? Para fundir metales. ¿Me siguen? ¿Se entiende el resto de la muchachada, chicos? Sí. Bien. Fíjense que el consumo de gas es importante porque están fundiendo metales, ¿no? O sea, en este caso, si no me equivoco, creo que era plata.
Sí. Hay cosas de mayor punto de fusión, obviamente, pero bueno. Fíjense, solo con proponer precalentar el aire al horno por una cuestión de combustión, es una eficiencia que mejora mucho, porque puede tener una instalación con sus años ya. Tuvimos que dibujar el diagrama de flujo de esta manera, ¿para qué? Para que el cliente lo pudiera interpretar todas las áreas de la empresa que estaban involucradas. Fíjense que para proponer una mejora de semejante tamaño, y esto requiere parar el horno, quiere decir salir de producción, la gente de finanzas va a estar muy metida en esto, porque hay un lucro cesante importante. ¿Me siguen? Tuvimos que armarlo de esta manera, fíjense que entra el aire exterior con el ventilador, tuvimos que dibujar los caños, tuvimos bastante trabajo con esto para lograr que se interprete qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Y la clapeta de regulación, que había que ajustarla también, ¿por qué? Porque eso permite manejar la necesidad de calor a lo que es el propio horno, ¿no? Bien. Sí, y ahí es donde entra un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Los ojos de quien ve el proyecto, ¿no? No solamente es la parte técnica, sino después es la gerencia, para poder aprobar el proyecto, ¿no? O sea, son varias personas, varios actores que están involucrados. Y acá, en este caso particular, que era algo que mencionaba Diego, que seguimos metiendo temas de que están vinculados, obviamente, con todo lo que es eficiencia energética, pero acá también la eficiencia energética está vinculada, ¿por qué? Porque esta mejora permite disminuir las emisiones de dióxido de carbono por menor consumo de gas. ¿Me siguen? Entonces hay todo un posible apalancamiento del proyecto con lo que sería un financiamiento ambiental comúnmente llamado bono verde. Perdón, chicos, ¿se va entendiendo hasta acá? Le pregunto al público en general, pues si hay que aclarar algo, lo aclaramos ahora. No, se entiende perfectamente. Bárbaro. Fíjense cómo esta herramienta nosotros la vemos desde el punto de vista técnico, pero la tenemos que modificar ¿para qué? Para poderla presentar, ¿no? Fíjense que acá ya empieza la agente ambiental, hay un tema financiero importante, un repago del proyecto por disminución de gases de dióxido de carbono, ¿por qué? Por ahorrar combustible. ¿Se entiende? Ni hablar de la limpieza del equipo, del mejoramiento del enfriador, de los filtros limpios, etcétera, 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 ¿no? Este es un caso concreto que se hizo. Para que vean cómo es el uso de la herramienta con la cual nosotros estamos trabajando ahora. Y fíjense, acá lo que representamos es la cámara de combustión. La cámara de combustión es donde realmente se lleva la combustión adelante. Bueno, y esto lo tuvimos que presentar de esta manera para que la parte técnica de mantenimiento facilitar la comprensión y la comunicación nosotros, ¿no? Lo que era la justificación de nuestro cálculo. Fíjense que acá tienen X como variable de ¿qué? De salida, ¿no? Nosotros con Jorge Bertani, ustedes van a hacer una práctica, si todo sale bien, de climatización, que es, o sea, el esquema de cálculo es similar a esto, nada más que en vez de tener una cámara de combustión, tienen una pared caliente que está calentando. En particular, bueno, lo hacemos con un aula del instituto porque es lo que tenemos, ¿no? Y es donde estamos ahí todos los lunes, este cuatrimestre. Diego, acá, ¿querés aclarar algo más, reforzar algún concepto que yo me estoy olvidando? No, simplemente creo que ahí se nota bien cómo se puede ir aprovechando ese intercambio de calor, ¿no? Y en realidad la pérdida que se tiene, eso termina siendo dinero. O sea, todo eso está el impacto ambiental y están los costos asociados al proyecto en sí, que después, cuando uno arma la estructura de solución, digamos, tiene que tener en cuenta ese factor, esa incógnita que está ahí es temperatura. Esa temperatura se traduce después en un costo. Y ese costo es el que después el proyecto, al presentarlo, va a tener un tiempo de recupero en función de la inversión que se hace. Entonces ahí es donde entra en juego también la parte económico-financiera para poder avanzar con ese proyecto. Sí, quería menos sumar eso. Este proyecto lo que tiene es, con un ahorro,
La pregunta sería el periodo de repago que se tiene del proyecto con el ahorro de combustible por mejorar un precalentamiento en el aire, ¿no? Y la incógnita es esta temperatura, ¿cómo la calculamos? ¿Está? Tal cual. Y o sea, la otra ¿cómo es, decir? Sí. Perdóname, y la otra es el apalancamiento que viene, no solo por la disminución de combustible, sino por la disminución de pago de impuestos, que algo ya vieron en la factura. Chicos, ¿se acuerdan cuánto era que pagábamos de impuestos más o menos en la factura de gas y de luz? Sí, más o menos un 15%. No, te quedaste corto. ¿Cuánto era el IVA? ¿Cuánto es el IVA? 21, ¿se acuerdan? Más 6 de ingreso bruto, más todas las tasas que había, ¿se acuerdan? Que daba como 27 largo, ¿no? Chicos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Sí. Y que yo les dije que si compraban el gas combustible para la empresa o la electricidad pagaban 27% de IVA, no 21%, porque no era materia prima. Sí. Entonces el ahorro es el precio del combustible por uno más todos los impuestos que hay, ¿no? Eso también lo tratamos de inculcar, Diego, como cultura energética, ¿no? Que la eficiencia es también de plata, ¿no? Tal cual. Y Sí, fíjense, porque aparte de eso te va a permitir poder llevar adelante y que aprueben el proyecto, porque no solamente está la parte de reducción, obviamente, y el impacto ambiental, sino que realmente el proyecto a la empresa le reditúe y cierre en función de lo que va a obtener, porque si, por ejemplo, decimos, bueno, en este caso hablamos de un 50%, pero si yo presento un proyecto en el cual el ahorro es un 10% y lo va a recuperar en 25 años, y es como que empiezan a pensar si realmente vale la pena o no, salvo que tengan una conciencia más medioambiental y digan, bueno, acá podemos trabajar sobre eso. Pero en este tipo de proyectos en los cuales el ahorro es realmente elevado y encima impacta en toda la parte impositiva, bueno, entonces eso se hace mucho más factible para que pueda llegar a plasmarse, ¿no? sí, y aparte está el apalancamiento que se puede conseguir por parte de la gente de medio ambiente con algún financiamiento verde, algún premio ambiental o lo que sea, ¿no? Premio desde el punto de vista económico me refiero, ¿no? En el más estricto sentido de la palabra. Y después, el segundo caso es un caso que se trabaja mucho. Perdón, ¿hay alguna duda con respecto al caso anterior? Al de el horno. ¿Alguien quiere consultar algo, gente? No, ¿Muchachos? no, yo estoy. Bien. No, pero... Después... O somos muy claros o no se entiende nada, digamos, ¿no? ¿Qué querés que te diga, Diego? Fíjense, todas las habilidades que necesitan para poder desarrollar ese tipo de proyectos, ¿no? Obviamente, una sola persona no hace todo, eso es lo que quiero transmitirle también, pero cuanta más herramientas tenga la persona, más rápido va el proyecto, dentro de lo que es de la empresa que confecciona el proyecto, porque generalmente las empresas no tienen ingeniería propia, sino que la salen a contratar. Por eso tenemos empresas que brindan el servicio de ingeniería, ¿no? Salvo que tengan un requerimiento de ingeniería tan grande en algunos temas, como por ejemplo en Alvar, que tienen toda una sección de ánodos. ¿Por qué? Porque los tipos viven con los ánodos de carbono, ¿para qué? Para hacer aluminio, ¿no? Entonces ahí hay mucha plata para ellos. ¿Se entiende lo que les digo, gente? Sí, perfecto. Y después tenemos el caso de climatización. Lo presento yo y después lo vamos charlando como antes, Diego. Dale. Acá muchas veces lo que sucede es que hay equipos de aire en terrazas. Acá está el equipo que regula el set point del ambiente que se quiere regular. En este caso es un ambiente de oficinas. Recuerden que hay N ambientes. Nosotros, Sarmiento, vos en el ámbito hospitalario, ¿cuántos casos de aire acondicionado tenés? O de aire tenés, por lo menos el de quirófano, el de terapia intensiva y el de uso de áreas comunes, ¿no?
Y por lo general sí, pero tenemos en todos lados, digamos, los edificios nuevos tienen centrales, tienen todo. O sea, que estos equipos los ves desde que Sí, llegás al sí. trabajo hasta que te vas. Exactamente, están funcionando las 24 horas generalmente. Sí, y todos los días te llaman porque alguno tiene algún temita, seguro, ¿no? Y hay empresas que se encargan de ciertas cosas, digamos, está todo dividido. Nosotros actuamos solamente en la parte eléctrica Bien, de los equipos. bien. Y Acá la lo que parte de climatización, de control, lo tiene otra empresa que lo setean mediante las compu y todo, lo manejan la temperatura que necesitan en cada área. Bien. Fíjense, acá tienen los equipos de frío-calor. Acá tienen la parte del set point. Fíjense que en este caso se ve clarito 24 grados a las 10 de la mañana, 10 y 10. Y acá lo que tenemos es una tarea bastante habitual para cerrar los balances de materia y energía en el tema de refrigeración, que estamos midiendo que el caudal de aire. ¿Tá? Eso es un anemómetro, lo que está en esta mano acá extendida. ¿Se entiende hasta ahora, gente? Sí, sí. Sí. Fíjense, cuando hay muchas tomas de estas, y a veces parte de la falla de este sistema está midiendo esto porque hay alguna que está tapada, está sucia, no se limpió, y con un anemómetro fácilmente se detecta que una mejora, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. ¿En qué consistió el proyecto de Enabla? Fíjense, esto es mucho más complejo que los documentos que nosotros elaboramos. ¿Por qué? Porque es toda una sala, todo un piso de oficinas con salas de servicios que están acá. Acá hubo que taparlo por razones de confidencialidad, se imaginarán. Pero fíjense, acá, para lo que tienen el ojo preparado, están todos los ductos de ventilación principales, están los escritorios y están las tomas de aire. ¿Tá? ¿Qué es lo que se hizo para generar un ahorro? Tan simple como evaluar la salida de las tomas, y lo que se propuso sobre el mismo esquema es un layout, el cierre de salida o retorno. Recuerden que cuando tienen aire acondicionado tienen una toma que aspira y otra que inyecta el aire. ¿Se entiende hasta acá, gente? Sí, profe. Bien. Esto que parece tan sencillo de marcar acá, fíjense que se llegó a la conclusión de las que convenía cerrar son las que están marcadas en verde con este simbolito. ¿Lo ven? Chicos, Sí. ¿lo ven? Bien. Hacer esto... ¿Cuál es el verde, no? Este verde tachado que está acá, ¿lo ves ahí el redondelito? Cada vez que Sí. vos ves un verde tachado es porque hay que sacar o una toma de salida, perdón, una salida de aire o una toma de retorno. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia de ¿qué? De la refrigeración, porque en ese lugar no tenía sentido que esté la salida. Ahora bien, llegar a esa conclusión, ¿cuál es decirle al cliente que cierre, desde el punto de vista del que brinda el servicio? Es una discusión interna bastante importante y hay que respaldarla con un cálculo, porque en definitiva, si se llega a pasar que la situación es peor que la original, ¿a quién van a llamar? Chicos, Le van a hacer juicio al ingeniero. Antes de hacer juicio generalmente te llaman, con lo cual tenés que revisar qué está pasando y si el trabajo estuvo bien ejecutado, etcétera, etcétera, ¿no? Diego, ¿lo presenté más o menos bien el tema? Sí, porque aparte eso a cada uno de los cierres y análisis que se hace en función de las zonas también impactan en lo que es obviamente el consumo del compresor y también en muchos casos el mantenimiento de la calidad del aire, ¿no? Y eso también es otro costo que va asociado. En este caso, como es oficinas, en ese sentido no es tanto el problema, pero sí el cálculo de las renovaciones de aire, porque hay una reglamentación asociada a la cantidad de renovaciones de aire que puede llegar a tener una oficina. Entonces no es que así alegremente uno puede decir, bueno, cierro estas por acá,
voy a ahorrar tanto y no cumplo con la reglamentación. Entonces ahí es donde viene seguridad e higiene y dice acá, esto no está funcionando bien porque la cantidad de partículas quizás de aire, de gases en el aire, no cumplen con la normativa. Entonces, bueno, por eso es que ahí donde decía Fernando, esto está avalado no solamente por el cálculo en sí técnico de lo que es la climatización, sino por una cuestión de seguridad, higiene o normativa que también hay que cumplir. Entonces ahí es donde se solapa con otra área, porque estamos hablando de el aire y la calidad de aire que la gente va a respirar en la oficina. Y a su vez eso impacta en el rendimiento de las personas. No es lo mismo una calidad de aire o una entrada de luz natural que un recinto cerrado donde no hay prácticamente luz natural y la calidad de aire es baja, impacta también en el rendimiento de las personas. Fíjense que no solamente en el caso anterior hablábamos de el sistema como máquinas, ¿no? Que impacta en el consumo de un motor, ¿no? Bueno, y acá en algún punto también es la calidad del trabajo de las personas, ¿no? Porque en definitiva uno cuando va a trabajar o en el espacio en el cual está trabajando le gusta que sea cálido, que uno pueda estar contento en el área de trabajo. Y esto es parte de que eso suceda. Y a la empresa también le reditúa un beneficio, porque si uno está contento en el área de trabajo, mejor va a ser la calidad del trabajo que hace. Entonces, parece una tontería, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, sí, cierro esto y no cumplo con determinadas cosas, miren, fíjense todo lo que trae aparejado detrás, ¿no? Sí, no... Parece simple ir y cerrar una toma de aire, lo que se paga es saber qué toma cerrar para que redunde en un ahorro de costo de refrigeración o calefacción, ¿no? Y bueno, ya con esto terminamos con el segundo caso, estamos con el tiempo exacto, así que si hay alguna consulta, alguien que le quiera hacer una pregunta a Diego, aprovechen ahora, gente. Sí, esta es una pregunta más con un dejo de actualidad. ¿Pueden ser que los motores de los aire acondicionados alteren el factor de potencia? Mira, los equipos de aire acondicionado normalmente ya vienen compensados. O sea, es muy difícil que vos encuentres equipos que no estén ya compensados y optimizados y cada vez vienen con mayor eficiencia, ¿no? Por el tipo de tecnología que usan. Entonces, hoy en día sí podés encontrar equipos más viejos que depende del arranque, sí te van a impactar en cuanto a lo que es el factor de potencia o en cuanto a los picos que puedan llegar a tener, pero hoy por hoy ya la tecnología avanzó tanto encima a sabiendas de lo que es climatización, que no el impacto en sí en el sistema tienen filtros de armónicos, o sea, tienen un montón de electrónica que hace que el sistema o el equipo funcione prácticamente con altísimo rendimiento. Entonces, que hoy impacten los más nuevos es muy difícil que eso suceda. Todo va a depender después ya te digo, de la tecnología y qué tipo de sistema, porque no es lo mismo un sistema con torre de enfriamiento que un sistema con split, que un sistema con equipos centrales o con rooftop, o sea, depende. Eso va a depender, pero en sí, como tecnología, avanzó muchísimo todo, como para hoy por hoy estar preocupándose quizás por compensar en un tablero el funcionamiento de los equipos de aire. Claro, porque a mí en la oficina me preguntaron, me acercaron una multa, no una multa, sino un aviso de DESUR, intimando a la torre, a los pisos en los que yo le hago mantenimiento, que a partir de ahora de mayo van a estar multados por el factor de potencia. Exacto. Entonces, nada, yo intuía o pensaba que podría llegar a ser por los motores del aire acondicionado, pero... Por eso digo, eso va a depender del tipo de tecnología que vos tengas instalada. Entonces ahí puede ser y es posible, dependiendo también de cuán antiguo es el edificio.
Entonces, va a determinar el tipo de tecnología que vos tengas. No solamente eso, sino quizás el sistema de iluminación, por ejemplo, o quizás el sistema de bombeo para el agua, por ejemplo, en los tanques. Eso sí, son factores que pueden como influir en lo que es la tangente o el coseno phi, pero habría que ver ahí puntualmente cuál es esa tecnología. Si vos tenés motores que están funcionando y trabajando en la parte de climatización, y sí, ahí seguramente vas a tener un peso, y depende del tamaño del cual es el sistema, porque vos me decís, bueno, es un edificio de 25 pisos y tengo un sistema de refrigeración X con X cantidad de motores, con torre de enfriamiento, y bueno, sí, ahí yo te puedo decir, sí, mirá, ahí tenés unos buenos puntos de mejora que seguramente tengan que ver y estén afectando el factor de potencia. Pero puntualmente habría que ver qué tecnología es la que está instalada. Ok, entonces pues, el diagnóstico que más o menos les di, porque acudieron, viste, diciendo, vos que estudiás esto, ¿qué puede llegar a ser? Pero nada, me parece que lo van a tener que delegar con una consultora como las de ustedes, porque lo intimaron en los que tienen T2, no, ¿viste? En los que tienen tarifa T2, no en los que tienen tarifa T3. Claro. Por ahí es un cuadro tarifario incorrecto también, ¿no, Diego? Nos ha pasado eso. Sí, nos ha pasado, sí, también. Sí. Okay. Pero habría que ver qué es lo que un poco, un vistazo en cuanto a... hay algo que se puede analizar sencillamente. Vos agarrás 12 facturas en función del consumo que tiene el edificio y vas a ver cómo fue la evolución y cómo evolucionó el coseno phi. Ahí te vas a dar cuenta de posiblemente cuál es el uso que está afectando al factor de potencia. Solamente con analizar las facturas. Claro, porque nosotros, por el mismo ciclo de facturación, tuvimos que recablear el UPS ¿viste? Porque es un piso entero, ¿viste? Donde hay 2 medidores. Entonces tuvimos que pasar de un UPS del tablero A al tablero B, y a partir de ahí se empezó a notar en el nuevo medidor del factor de potencia, ¿viste? Entonces yo no sé si debe ser por el UPS, por el aire acondicionado, porque es un edificio de oficinas, o sea, hay centrales de UPS y aire acondicionado nada más. Iluminación. Bueno, la UPS también vos podés analizar a ver qué es lo que está pasando, cómo está consumiendo, pues la UPS son todos los sistemas electrónicos, vos pensás que son todos justamente equipos que tienen que estar compensados, o si hay una falla en la compensación o son equipos que son un poco más antiguos, te van a generar desfasajes en lo que es el factor de potencia. Okay. No son cargas, todas las cargas que sean reactivas y también te va a generar, dependiendo cómo estén, armónicos de línea. Entonces, y eso conlleva también a otros equipos de compensación, pero lo que tendrías que ver ahí es quizás con el análisis de factura, puedes decir, bueno, esto puede venir por acá, porque hicimos este cambio y en función de este cambio vemos que esto el coseno phi pasó o cambió de valor, o con ese análisis y sabiendo qué es lo que hizo el cliente, vos podés determinar aproximadamente dónde puede estar el problema. Bueno, pero entonces, eso se ve con la experiencia, sí. Fernando, me comprometo a preguntarle al sector de finanzas si me puede facilitar las facturas, ¿viste? A ver si las últimas las puedo llevar. 14 o 16 facturas. Ok. Porque así va la historia y después lo que tenés que tener rápido, perdóname Diego, pero ya tenés que ver si no hubo un cambio de equipo, una instalación, no sé, cualquier cosa que viste, alguien que te está enchufando algo y que parece una pavada, pero te termina generando, entre comillas, un ruido eléctrico que te genera este problema, ¿no? Que lo evidencia. Okay. Hay lugares donde el servicio eléctrico es tan crítico como una refinería de petróleo que no te dejan enchufar ni un calentador para el mate. No lo digo en serio, ¿eh? Conceptualmente, ¿por qué vos podés llegar a tener desfasajes en el coseno phi? Eso es lo que uno tiene que ver, ¿no? ¿Qué tipo de cargas son las que me producen desfasajes en el coseno phi? ¿No son las cargas inductivas? ¿No son las que producen ese desfasaje?
que por eso los compensás con cargas capacitivas. Entonces, bueno, sí, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que varió dentro de esas oficinas para poder decir, bueno, el coseno phi me cambió? O los picos de potencia, pues no solo la penalización es por coseno phi o es por, quizás se van en cuanto a la potencia instalada o los valores de compra, el tipo de energía y el tipo de tarifa de energía que están comprando. O sea, multas pueden venir por varios factores. Entonces habría que ver bien, en este caso, por cuál es el que está viniendo. Y si vos me decís que pasaron la carga de UPS de un tablero A a un tablero B donde había 2 medidores y seguramente se fueron de potencia. O sea, están consumiendo más potencia de la tarifa en la cual están contratando. Y entonces eso es una penalidad. Claro, porque en el consorcio tampoco tienen el espacio físico para pedir un T3. Entonces ahí ya, nada, me lo traerá los años. Pero sí no entran, ¿viste? No te deja modificarlo, ¿viste? El consorcio te dice, bueno, esto es T2 y T2 no hay. Claro, pero lo que pasa es que, ¿por qué te penaliza? Porque vos declaraste una cantidad de cargas determinadas, la compañía tiene en el cálculo, deja habilitada esa cantidad de potencia para que vos puedas usar y vos resulta que después le enchufaste potencias mayores. Entonces, eso genera en la distribuidora un desequilibrio en cuanto a la disponibilidad del servicio. Entonces, por eso te dicen, bueno, si vos me pediste 10, te podés pasar un poquito, mientras no sea continuo, te banco, digamos, en términos criollos, pero si esto sigue siendo constante, bueno, ahí yo ya te tengo que empezar a multar y vos tenés que pensar a ver si hay un cambio en cuanto a la tarifa que vos me estás comprando, porque yo tengo que agarrar y ver cuál es mi infraestructura para saber si yo puedo proveerte de más energía o de más potencia. Simplemente por eso es que se hace ese tipo de estructura tarifaria. Entonces, si vos agarrás y de repente se te ocurrió que cambiaste o aumentaste la potencia instalada y consumís más, y la distribuidora va a patalear, y te va a multar. Y te va a multar porque justamente vos no previste cuáles eran esos consumos y ellos no tienen disponibilidad o tienen que restar esa disponibilidad de suministro. Entonces, un poco es por eso que uno tiene que declarar, la declaración de cargas también se hace por eso, para decir, bueno, me ajusto a esta tarifa. Entonces, por eso es que cuando uno hace un cambio en la instalación, tiene que analizar realmente cuál es ese impacto y cómo me va a impactar en la tarifa que yo estoy comprando, por ejemplo. Muy claro, Diego, muchísimas gracias. Una acotación, Diego, que también sucedió en el interior. Muchas cooperativas eléctricas lo que hicieron fue poner medidores trifásicos de lo nuevo donde da los picos y analiza los picos de consumo. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los problemas vienen con el arranque simultáneo de todo. Claro. ¿Se entiende el concepto, gente? Si ustedes arrancan todos los equipos a la vez, el pico de consumo va a ser el máximo. ¿Por qué? Porque el mayor, cuando lo vean en la materia de electricidad, van a ver que el motor requiere una cantidad de corriente en el momento del arranque, que es un pico. Si ustedes arrancan todo junto, el pico se produce simultáneamente y se van muy arriba en lo que es el consumo. Entonces claro, ahí viene una multa también. ¿Por qué? Porque tiene un instante en el cual está desbalanceando toda la red. Exacto. Ustedes hacen en las empresas muy grandes, me voy al caso de la refinería de petróleo, todos los arranques se tratan de hacer lo más secuencial posible por una cuestión de carga y por una cuestión de proceso también, ¿no? Están refinando petróleo, tienen que llevar los equipos en régimen, el equipo que está aguas abajo tiene que esperar a que el que esté aguas arriba esté funcionando bien. Ese es el ejemplo, si quieren, máximo de secuencialidad en los arranques. Y aparte, obviamente, pues tienen un consumo de energía que es muy, muy grande. Imagínense que lo tuvieran todo de golpe. Uh-huh. Claro, ahí donde pueden entrar otras tecnologías en cuanto a lo que es, y dependiendo de la industria, el arranque suave. Antes se veía estrella triángulo, ahora hay equipos que lo que hacen es justamente crear una curva de arranque, lo más para que el par de arranque del motor sea
el adecuado para el trabajo requerido, pero no generar esos picos en cuanto a la demanda energética, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico sería la puesta en marcha. Desde el punto de vista de un proceso, la puesta en marcha y la parada. ¿Está? ¿Se entiende el concepto, gente? Más que claro. O sea, cuando en electricidad bajan la térmica, ya la bajaron. ¿El consumo a cuánto va? A 0. ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí. Cuando tienen un proceso, el enfriamiento o el calentamiento, dependiendo de lo que tengan, tiene una dinámica mucho más lenta que la dinámica eléctrica. Bueno, ya son 8:05. Diego, muy agradecido por tu tiempo. No, por favor. Gente, creo que se merece más que un aplauso, así que abran los micrófonos y se los damos. Gracias, no, gracias. Lo que necesiten, sabés que cuentan con nosotros. Gracias, Diego. Gracias por tu paciencia también, por atendernos, por habernos ayudado a mostrar estos casos. Y ahora tenemos para conversar todo el cuatrimestre de esta charla. Perfecto. Y ya te digo, lo que necesiten o cualquier otra cosa, nos avisan y podemos aportar. Dale, no sé si María Eugenia o el rector te quieren dar un saludo de despedida y agradecimiento. Sí. El micrófono es todo de ustedes. Muchas gracias. En orden que ustedes digan. Sí, en nombre de nuestro rector, el doctor Marcelo Canetti, muchas gracias, ingeniero, por la presentación, la generosidad en el conocimiento y de brindar un caso y a partir de ese caso problematizar. Al mismo tiempo, gracias, profesor Fernando, por las relaciones, ¿no?, entre la teoría, lo que van viendo con el caso concreto, que ayuda también a los estudiantes, como también a los colegas, refrescar, ¿sí?, lo que es la cotidianidad laboral de un ingeniero, de un técnico superior en eficiencia energética. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Estamos en contacto, ¿sí? Gracias a los profesores que compartieron la clase, bueno, y a todos los que nos vayan a seguir viendo esta propuesta en el canal de YouTube del Instituto, también porque esto es un servicio a la comunidad. Así que muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, gracias, profe Barani. Gracias. A todos. Gracias. Gracias.